Buenos días, hermanos, bienvenidos al tiempo del culto dominical, el culto de adoración. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por estar ante tu presencia, reunidos como un solo pueblo en el Espíritu, siendo tu iglesia. Te rogamos en esta hora que tú perdones todo pecado en nuestras vidas, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tus mandamientos, a tu voluntad, que no nos olvidemos de nuestros hermanos y que hagamos siempre lo que te agrada. Queremos rogarte en esta hora, en primer lugar, por los enfermos, todos aquellos hermanos o amigos que están pasando por alguna crisis de salud, que tú seas sosteniéndolos, dándoles sanidad, proveyendo los recursos para la atención médica, los exámenes, las medicinas, Señor, y que si está en nosotros la capacidad de extender nuestra mano con ayuda monetaria, Señor, que tú nos canalices hacia quienes más lo necesitan. También queremos en esta hora rogarte por quienes están pasando otro tipo de necesidades, falta de dinero, de trabajo, problemas de convivencia en esta cuarentena, Señor, problemas psicológicos, emocionales, conyugales, judiciales. Es un tiempo de dificultad y eso nos hace venir con un corazón sincero ante tu presencia para implorar tu ayuda, tu colaboración y tu bendición. Te alabamos por todas tus maravillas, por lo generoso y misericordioso que eres con cada uno de nosotros. Te rogamos en este día que tú te acuerdes de todos tus siervos, que compartimos tu palabra a cada rincón del mundo, con gozo, con fe, con convicción, con autoridad, que tú nos has entregado para salvar a este mundo de sus pecados, Señor, para llevar paz, esperanza y misericordia a todos. Guárdanos dentro de tu mano poderosa. Bendice a nuestra organización, la Alianza Cristiana y Misionera, que tú seas guiando a nuestros líderes a tomar las medidas adecuadas para seguir compartiendo tu evangelio a pesar de las circunstancias. Padre, te rogamos por nuestro país, por sus autoridades, los encomendamos en tus manos para que tú pongas en ellos el querer como el hacer lo bueno para el pueblo de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Acuérdate de los pobres, los necesitados, los enfermos, Señor. Y acuérdate de tu pueblo Israel, que la paz sea siempre con ellos también, Señor. Bendícenos y acompáñanos en este tiempo de meditación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro histórico del Nuevo Testamento. Les invito a abrir en el capítulo 9. Vamos a dar lectura de los versículos 1 al 22. Vamos a hablar un poco acerca del apóstol Pablo, cuando aquí aún se lo conoce por Saulo, y hablamos de su conversión. Capítulo 9 de Hechos. Leemos lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de buscar a Dios, de querer servirle. Y es que estamos en unos días en donde las necesidades de salud, de dinero, de paz, han acercado a todo el mundo hacia Dios. Incluso a quienes solemos asistir a la iglesia regularmente, nos ha acercado haciéndonos reflexionar un poco más acerca de nuestra comunión con Él, de cuánto realmente estamos en sus caminos. Y eso nos impulsa a mejorar nuestra relación con Dios. Y está muy bien, y está excelente. Y a quienes recién lo conocen, les gustaría saber más y ver de qué manera se suman a la obra del Señor. Pero muchas veces nos miramos a nosotros mismos al haber comprendido la santidad de Dios y decimos: soy demasiado malo. Yo he hecho muchas cosas malas en mi vida y no merezco que el Señor me tome en cuenta. Hay algunos que han sido tan aferrados a sus antiguas religiones que piensan que al haber sido tan religiosos el Señor no los tomará en cuenta para su camino de servicio en santidad. Por eso es necesario ver un poco acerca de la historia de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y el Señor lo convirtió en su siervo, en su discípulo, y como leímos en el capítulo 9 de Hechos, él tuvo que padecer mucho por causa del nombre del Señor. Sin embargo, fue el primer gran misionero que ayudó a esparcir la palabra de Dios por todo el mundo. Fue el que escribió la mayor cantidad de cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, las cuales han sido la base para la iglesia gentil en este mundo. Entonces veamos qué nos dice la Biblia acerca de él. Bueno,
En Hechos capítulo 22, en el versículo 3, encontramos que Saulo o Pablo era nacido en Tarso de Cilicia. Cilicia con C, no con S, que es una isla cerca de Italia. En Cilicia con C, que es en Turquía actualmente, en la provincia de Mersin, es un puerto en el mar Mediterráneo, en la desembocadura del río Citno, un puerto muy comercial que con el pasar de los años, debido a la sedimentación, se ha alejado de la orilla. Pero en ese tiempo era un lugar de mucho comercio, sobre todo con el pelo de las cabras, con el que hacían las famosas tiendas de campaña. Luego nos dice que fue criado en Jerusalén, la capital de Israel, a los pies de el ilustre maestro Gamaliel. Gamaliel era un príncipe de los fariseos, un hombre muy reconocido. Es más, en el capítulo 5, si usted tiene tiempo, Hechos 5 del 34 al 39, vemos una historia donde a Pedro y Juan los querían incluso matar, pero interviene Gamaliel, inspirado por el Espíritu Santo, haciendo reflexionar a sus compañeros que tal vez estén enfrentando a Dios, que los dejen tranquilos a estos hombres, que si es algo de Dios, seguirá para siempre, pero si es algo del ser humano, pronto desaparecerá. Ese fue el maestro personal de Pablo. Entonces nos encontramos con un hombre muy educado que tenía la ciudadanía romana, ya que Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia, en Turquía. También nos dice Hechos 18:3 que él tenía de oficio hacer tiendas, las famosas tiendas que hablábamos con pelo de cabra. Él era artesano y comerciante. Allí en Hechos 18 nos cuenta cuando se une con dos colegas, Aquila y Priscila. Nos dice en Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5, que era circuncidado al 8º día, conforme a lo más estricto de la ley judía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Habían dos partidos políticos religiosos en Israel, los más predominantes. Los saduceos, que no creían en la vida más allá de la muerte, y los fariseos, que se apegaban estrictamente a las escrituras, con el problema del legalismo, que incluso inventaban más reglas y se basaban en lo que ellos mismos juzgaban a las personas por el cumplimiento o no de la palabra. Entonces Pablo pertenecía a esta escuela político-religiosa y hasta filosófica, que eran los fariseos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Era tan apegado a la religión hebrea y a los fariseos que él perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Era un hombre que se guardaba de cumplir a rajatabla todo lo que establecía la ley de Moisés. Cuando regresamos a Hechos 9, al cual le dimos lectura al inicio, en los primeros versículos, vamos a abrir Hechos 9. Nos dice: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba en el momento en que se desenvuelve esta historia, en un proceso de persecución contra los primeros cristianos.
nos dice Hechos 22 del 4 al 5 que él era un perseguidor de cristianos y los perseguía hasta la muerte. Él no quería que nadie se escapase. ¿Mm? Era un hombre implacable, quería hacer cumplir la ley a rajatabla, él quería ser juez y verdugo de los cristianos. Muy distinto a la posición del apóstol Pedro, que en 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy en día tenemos muchos Pablos que se olvidan de que Dios quiere que todos se arrepientan, que todos sean salvos. Y por nosotros fuera a veces quisiéramos que se mueran todos los pecadores, que desaparezcan de la faz de la tierra. Pero la voluntad de Dios no es como pensaba Pablo, sino como él enseñó a Pedro. Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Quiere que todos cambiemos nuestras vidas. Bueno, en estas circunstancias de persecución, nos dice que yendo por el camino, llegando cerca de Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Al decir luz del cielo, vemos el origen de la luz que vio Pablo. Nosotros, tal vez con unas gafas, podemos ver al sol, pero este resplandor es impresionante, tanto que dice el versículo 4 que cayó a tierra. Y después vemos que se quedó ciego con ese resplandor, o sea, más intenso que la luz de una soldadora, que el sol, que los focos más intensos de un carro, mucho más potente. Y al caer en tierra, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, su mente al andar en ese camino iba concentrada en la misión que él iba a desempeñar, y de repente todo se borra, queda ciego del resplandor de la luz del cielo, y escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí viene la primera pregunta que hace uno cuando tiene algún encuentro con Dios: ¿quién eres, Señor? Porque nosotros siempre necesitamos tener muy claro con quién estamos tratando, no como esas religiones que todo lo hacen misterio, secreto, que nadie se puede enterar, solo un grupo selecto. Las cosas de Dios son claras, y cuando Él trata con nosotros, Él quiere que sepamos que es con Él que tratamos. Para eso tenemos la Biblia, escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos que la voz que está en la Biblia es la voz de Dios, y que lo que la Biblia dice viene de Dios. Y cuando alguien nos habla de lo que está hablando la Biblia, es como que nos esté hablando Dios. En este caso es muy distinto. Él escucha audiblemente la voz y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo está siguiendo a la iglesia primitiva. Poco tiempo después de la muerte y resurrección de Jesucristo, él habitaba Jerusalén. Él sabía bien quién era Jesús, cuál fue su ministerio, cuál fue su predicación. Era de los que lo acusaban. Cuando uno de los primeros diáconos, Esteban, hace esa apología, esa defensa del evangelio públicamente, de una manera magistral, incomparable, la fanaticada religiosa lo mató, lo apedreó. Y los que mataron a Esteban dejaron sus ropas a los pies de Saulo para que se las cuide. Y Saulo aprobaba la muerte de Esteban porque estaba en contra de Jesús. Y ahora Jesús le dice: yo soy Jesús, el que tiene esta gloria que te deja ciego, el que te habla, el que murió y tú crees que está muerto. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque cuando se persigue a la iglesia, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, se está persiguiendo a Jesús.
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo tenía un profundo deseo de agradar a Dios, pero a través de la ley, a través de la religión. Y estaba equivocado. Eso no le agrada a Dios. Él le agrada que sigamos el ejemplo de Jesús y sus enseñanzas, de predicación, de discipulado. Por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En aquel entonces no había tractores, habían las yuntas, sea de mulas, de burros, de bueyes, de dos animales o camellos inclusive, a veces uno de un lado y otro de otro lado, según la necesidad, una especie de animal u otra, pero lo que tenían en común es que en ese arado primitivo había una punta de fierro que llegaba al pie de las patas de los animales, muy afilada, y se llamaba el aguijón. Y cuando tenían un animal rebelde que no quería hacer lo que el amo le mandaba, sino lo que a él le parecía, solían patear ferozmente, pero se clavaban esa punta en sus patas al dar las coces, las patadas, y se lastimaban terriblemente. Por eso Jesús le dice a Saulo, dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. En otras palabras, yo soy tu amo. Tienes que hacer lo que yo te mando, no te rebeles más contra mí. Al entender eso, dice el versículo 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambió la actitud, ya no era el hombre poderoso con autoridad para perseguir, encarcelar, destruir cristianos. Es ahora un hombre asustado. Se ha dado cuenta que ha estado terriblemente equivocado. Que Jesús es el Mesías prometido, que cumple todas las profecías y le está hablando resucitado. Y le dice que no se rebele. Lo entendió y lo aceptó instantáneamente, razón por la cual hace la segunda pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es lo que pasa cuando nosotros de pronto hemos sido muy religiosos y hemos buscado a Dios tratando de en nuestras fuerzas agradarlo. Pero cuando alcanzamos a comprender la misericordia de Dios al entregarnos la vida de Jesucristo por pago de nuestros pecados y entender que estamos tratando con Jesús, no con una religión, no con el pastor, sino con Jesús a través de su palabra, solo tenemos una pregunta que hacer, la misma que Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son las nuevas circunstancias de la vida de Pablo. Él perdió el control de su vida. Él dejó que Jesús ocupe su lugar, el señorío en la vida de Pablo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando sabemos de que estamos tratando con Jesús, que no estamos equivocados, que ya no hay más dudas, solo debemos preguntar, ¿qué quieres, Jesús, que yo haga por ti? No, como muchos en nuestras oraciones, Jesús, quiero que hagas esto por mí. No, Señor, dime, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por ti? Es lo que toca decir. Ahora vemos que él cambió totalmente, queda ciego y es llevado de la mano como un minusválido. Ya no es el hombre que hacía su voluntad, con jerarquía, con dominio de todas las cosas. No, ahora es alguien muy indefenso, que la misericordia de Dios lo lleva a Damasco, donde el Señor ya le ha hablado a uno de los discípulos llamado Ananías. Y Ananías al principio se resiste. Señor, ¿quieres que yo ore por Pablo? Pero si este es el que nos anda persiguiendo, metiendo en la cárcel. Y el Señor le dice, no, pues este yo lo tengo para mi servicio y tiene que aprender mucho. Así que tú también sabes que tienes que obedecerme. Anda a donde está Pablo y ora por él. La oración le devuelve la vista a Pablo, porque Ananías no hizo una oración fanática, sino una oración guiada por Dios. Tristemente leía en las noticias que un pastor allá en el África
supuestamente sanaba el coronavirus con oraciones, pero seguramente era algún fanatismo personal, porque él mismo sucumbió, murió en manos del coronavirus, no fue guiado por Dios. Nosotros no somos más que siervos, que herramientas, que hacemos la voluntad de Dios, como Ananías. Cuando el Señor está de acuerdo, el Señor nos pone en el corazón que oremos por alguien, el Señor da sanidad. Pero si es algo personal, que puede ser un ruego, pero nunca una orden o una imposición, porque estamos tratando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando es la voluntad de Dios, Él contesta. Ahí vemos que Saulo se convierte, se sana. Ya es un hombre que puede ver nuevamente. Dice que le cayeron de los ojos como escamas. La primera acción al recuperar el control de sí mismo es bautizarse, porque él ya no tiene dudas. ¿Qué duda le puede quedar? Pues si Jesús habló con él después de muerto y él sabía quién era Jesús, ya no tiene dudas. Ya sabe que Jesús es el Salvador, el Mesías prometido. Entonces va y obedece e inmediatamente se bautiza. Hay mucha gente que está en la iglesia por muchos años y se dice salva, pero no se quiere bautizar. Porque dice, es que si yo me bautizo, tengo que portarme bien. Mis queridos hermanos, si el Señor lo ha salvado, lo tiene que cambiar como a Saulo. Y usted tiene que dejar su orgullo y su amor por la vida pasada. Y tiene que obedecer. Y el bautismo es un mandamiento. Saulo no tiene dudas. Entiende, se convierte y como muestra pública de su arrepentimiento y cambio de vida, se bautiza. Ahora viene lo interesante. Dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hijo con mayúscula. ¿Cómo? Él iba a las sinagogas buscando a los cristianos para meterlos presos. Ahora él es un cristiano. Cuando nosotros nos convertimos de verdad, no tenemos temor de confesar que somos nuevas criaturas, confesar a nuestro Dios delante de quien sea, principalmente quienes han sido parte de nuestra vida pasada. Los cobardes niegan al Señor y el Señor ha dicho que el que lo confiese delante de los hombres, Jesús lo confesará delante del Padre que está en los cielos. Pero el que lo niega, el que se avergüenza, el que no quiere reconocer públicamente que Dios lo ha cambiado, el Señor lo negará delante del Padre y de los ángeles allá en el cielo. Razón por la cual deberíamos tener mucho temor y ser como Pablo. Nos convertimos, tenemos que ir a decirle a todas las personas que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que Él nos ha cambiado. Entonces la gente, al saber quién era antes este hombre, decía, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, porque para eso pidió las cartas, ¿no? Para ir allá a Damasco, la capital de Siria, al norte de Israel, a meter presos a los cristianos, pero ahora él se va a las sinagogas que hay en Damasco a decirles que Jesús era el Hijo de Dios. Pero mientras la gente más se confundía y más dudaba, dice, mucho más se esforzaba Saulo y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los judíos conocían bien las profecías. Y Saulo era un maestro educado a los pies de Gamaliel. Un doctor de la ley, Pablo, un hombre sabio, profundamente conocedor de cada detalle de la Escritura. Y al convertirse, él descubre cómo en cada profecía está reflejado Jesús, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Y ahora la misión de él es ir a las sinagogas donde había judíos que conocían las profecías, a demostrarles con escritura en mano cómo en Jesús se cumplían todas ellas, demostrando que él era el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo.
Queridos hermanos y amigos, vemos cómo este hombre pasa de ser el religioso, juzgador de hombres, acusador de hombres, perseguidor de hombres que querían ser salvos, de hombres que reconocían su pequeñez, su maldad y buscaban la salvación en Cristo Jesús. Pero él se creía tan santo por ser un religioso que los perseguía y encarcelaba hasta la muerte, nos dice. Y de repente el Señor, en un instante, como es de maravilloso el poder de Dios, lo transforma en su siervo. Un siervo comprometido, humillado, doblegado ante él, que ha renunciado por completo a hacer su voluntad y de ahora en adelante a hacer lo que Dios le manda. No tiene vergüenza, obedece, se bautiza y sale públicamente a predicar, a cumplir el ministerio. Entonces quedamos con esta inquietud, usted y yo. ¿Hemos sido tan malos como Pablo? ¿Hemos juzgado a los demás? ¿Hemos perseguido y hemos causado daño a los demás? Tal vez no. Pablo causó hasta la muerte de algunos de ellos y apoyaba la muerte de los cristianos. Nosotros probablemente no, seguramente que la gran mayoría no. Pero tal vez nos escudamos en haber sido muy religiosos. Nos hemos aferrado a una religión y hemos guardado una postura de santurronería, criticando a todos y excusándonos a nosotros mismos, poniéndonos como ejemplos. Pero aún a pesar de eso, el Señor usó a Pablo, o Saulo, como se lo conocía en los primeros pasajes bíblicos. En algún momento él dice que todos sus títulos, estudios, los pone por basura, porque para él más importante era servir a Dios. Somos capaces de dejar todo lo que le hemos dado tanta importancia en nuestra vida atrás, nuestro orgullo, nuestra religión, nuestros títulos, nuestras riquezas, o estamos como Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dispuestos a servir a Dios. No hay excusas. El Señor quiere que le sirvamos, quiere que hagamos su voluntad, no importa lo malo que hayamos hecho, siempre y cuando nos arrepintamos, pidamos perdón y empecemos una vida de obediencia. No importa cuán religiosos hayamos sido, el Señor rompe las cadenas de esclavitud de las religiones, tradiciones, costumbres. Nos dice, sigue mi palabra, sigue la Biblia, no costumbres de hombres. Y cuando escuchemos la voz de Jesús que está aquí en la Biblia, entonces seremos realmente hijos de Dios. No se desanime, no importa lo que usted haya sido o de dónde el Señor lo haya sacado, el Señor quiere que usted lo sirva y que sea un siervo útil en sus manos. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el ejemplo de la vida del apóstol Pablo que nos sirve para nosotros cobrar valor, perder vergüenza, animarnos y enfocarnos en servirte, porque el beneficio de ser tus siervos es un beneficio eterno. No es algo que se pueda destruir o perder valor. Cada día vale más. Por eso te rogamos que perfecciones nuestras vidas, que corrijas todo lo malo, que nos muestres tu voluntad, que nos hables a través de tu palabra y nos enseñes de qué manera quieres que te sirvamos. Y ayúdanos a creer y a confiar en ti, sin dudas, porque sabemos que tú nos has dado todo, nos has amado tanto que nos diste inclusive a tu propio Hijo Jesucristo, para que seamos salvos en su nombre. Y Jesús nos llama a servir, bendito Padre. Ayúdanos a servirlo bien y hacerte quedar bien con nuestro testimonio y nuestra labor. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero, mis queridos hermanos, que en estos días reflexionemos en la vida del apóstol Pablo, que imitemos lo bueno de su ejemplo y que nos decidamos por servir a Cristo. ¿Cuánto nos queda de vida en esta tierra? Solo Dios lo sabe. Puede ser minutos, pueden ser muchos años. Que el tiempo que el Señor nos dé lo usemos para servirlo como Él se merece
con nuestra predicación, nuestra enseñanza, pero principalmente con nuestro testimonio, contándole a todos lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.